Rubí, ¿puedes ver? Sí se ve, doctor, sí se ve. Ya vamos a empezar, ¿eh? Hoy día, prácticamente en la última, valga la redundancia, práctica del primer segmento, ¿entiendes? Y vamos a concluir con mediastino. Bueno, hay varias divisiones, ¿no? de los compartimientos mediastínicos. El más reciente es de Felson, ¿no? O uno de ellos, diré, no voy a decir el más reciente, sino una de las divisiones es el de los compartimientos mediastínicos corresponde a Felson. Esta división está basada en una radiografía lateral de tórax. Él considera Felson un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Mediastino anterior, que sería esto, estructuras anteriores a la línea continua trazada a lo largo de la tráquea anterior y el corazón posterior. Tráquea anterior y corazón posterior. Mediastino medio, estructuras, ¿no? Posteriores a la línea imaginaria del corazón posterior hasta 1 centímetro detrás de los márgenes vertebrales torácicos anteriores, o sea, hasta 1 centímetro detrás. ¿No? Y el mediastino posterior, todos los que está pues, detrás de esta línea. Y sería, por ejemplo, en una representación tomográfica, reconstrucción sagital, ¿no? Reconstrucción en 3D. Entonces acá estamos viendo acá el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. El mediastino anterior, ¿no? Contempla el estudio del timo, el corazón, la aorta, ¿no? Las venas cavas superior e inferior y la arteria pulmonar. El mediastino medio, la tráquea, los bronquios principales, la aorta ascendente, ¿no? Y el esófago también. Y el mediastino posterior, ¿no? Los nervios y los ganglios también. Hay también otra clasificación, ¿no? Que dice, es una clasificación multidisciplinaria, que habla de 3 compartimientos, un prevascular, un vascular y una paravertebral, ¿no? En esta reconstrucción sagital de tomografía, ¿no? Habla de un prevascular, de un visceral y de una paravertebral. Bueno, considerando, guiándonos más por la división esta de Felson, veremos qué estructuras están en cada compartimiento mediastínico. En el mediastino anterior está el timo, la tiroides, la aorta ascendente, repito lo que dije hace un momento. En el mediastino medio, la tráquea, el esófago, el corazón. Los ganglios linfáticos también están acá, ¿no? Al igual que en el posterior y el arco aórtico. En el mediastino posterior, la aorta descendente, los nervios espinales, los ganglios linfáticos y los cuerpos vertebrales. De las masas mediastinales, ¿no? Hablando un poco de clínica, cuando se formula el diagnóstico diferencial se debe tener en cuenta que las masas del compartimiento anterior son las más frecuentes. Es decir, la patología del mediastino anterior corresponde al 60% de todo el total de lesiones mediastínicas, seguidos del mediastino medio 25% y el mediastino posterior 15%. Formas clínicas de presentación, la mayoría de veces es asintomático, puede producir síntomas respiratorios dependiendo del tamaño de la lesión, puede haber fiebre y puede haber manifestaciones endocrinas y humorales y también manifestaciones inespecíficas.
A ver, vamos. Vamos a ver algunos signos radiográficos en el que se involucra el mediastino y el pulmón. Por ejemplo, el signo de extraplelurar. Esta es una tomografía, una imagen tomográfica con reconstrucción, ¿no? Coronal. Esto es para ver si una lesión, ¿no? Si una lesión es pulmonar o es mediastinal. Y vamos a tener muy en cuenta este ángulo. Si hay una lesión, ¿no? En este caso, pues es rojo, pero generalmente son hiperatiperrodensos, ¿no? Y hace un ángulo así agudo en la unión del mediastino, ¿no? Abajo y arriba, nos está diciendo de que esta masa es pulmonar. Y de otra forma, si hay una masa, un crecimiento acá en la radiografía o en la tomografía, y el ángulo ¿no? Es obtuso, es ancho, es amplio, está diciendo que la lesión que estoy viendo es mediastinal. Eso es importante para tratar de decidir si una lesión es pulmonar o mediastinal. Acá también, ¿no? Ángulo que se conserva, ángulo bien agudo, ángulo agudo pulmonar, ¿no? Acá hay una masa, pero el ángulo es amplio. Entonces, tengo que tener la sugerencia de que es una lesión mediastinal. Para eso, lógicamente, vaya a confirmar con una tomografía, ¿no? El signo de la silueta, otro signo de la silueta. Los bordes cardíacos pueden obliterarse en lesiones del mediastino anterior. Por ejemplo, acá. Acá tenemos una masa, ¿no? Y acá está el corazón o el mediastino. Si de esta unión de la masa con el corazón se delimita, significa de que esta lesión no está a la altura del corazón. Puede estar más anterior o puede estar más posterior. Bien, entonces estamos viendo que acá esta lesión, ¿no? Se diferencia en densidad del corazón. Entonces significa que está ubicado más posterior o más anterior que la altura del corazón. En cambio acá no. Bueno, en principio dos signos. Este signo, ¿no? Obtuso, está diciendo que la lesión es mediastinal. Y además el signo de la silueta me está diciendo de que esta masa en relación a los vasos está a la misma altura. Bien, ¿por qué no están? Porque han borrado esta línea de unión de esas dos estructuras. El signo cérvico-torácico. Este es un signo útil en lesiones en el mediastino superior y posterior. El mediastino posterior asciende más allá de las clavículas. Si la lesión esta mediastinal asciende hasta más arriba de la clavícula, significa de que esa lesión es del mediastino posterior. ¿Ya? Más arriba, esta opacidad más arriba de la clavícula. Entonces esta masa está sugiriendo que es del mediastino posterior. Doctor, disculpe, se le ha dejado de ver su puntero. ¿No se ve? No, no se logra ver ahora. ¿Acá? Ahora sí ya se ve, doctor. Ya, bueno, vamos. Bueno, de la patología mediastinal. Acá tenemos tres esquemas, ¿no? Que lo pueden conseguir pues ustedes en la bibliografía que manejan, pero podemos decir, por ejemplo, en el mediastino anterior, ¿no? Hay también una división que dice mediastino anterior superior. Bien, nosotros hemos dicho solamente anterior, pero diremos entonces tumores del mediastino anterior, pero de distribución superior, podríamos decir, ¿no es cierto?
Cuando el compromiso es de ganglios linfáticos que está en el hilio, ¿no? Hilios grandes, ¿no? O paratraqueales, o ganglios grandes, entonces tenemos que pensar en linfomas, en linfodenopatías metastásicas también. Si está en la proyección del timo, tenemos que pensar en timoma. Proyección de la tiroides en el bocio, paratiroides, adenoma de paratiroides, tejido endocrino, tumor carcinoide, células adiposas, tejidos de células adiposas, lipomas, tejido embrionario, tumores de células germinales, teratomas, y otros tejidos, tumores mesenquimatosos y carcinomas primarios. En el mediastino medio, por ejemplo, también en el mediastino medio hay ganglios, ¿no? Ganglios linfáticos, estos van a producir igual linfomas o linfodenopatías metastásicas. Está la tráquea y los bronquios principales. La patología a ese nivel son los quistes broncogénicos generalmente. Cuando está a nivel del corazón, grandes vasos, aorta, ¿no? Ascendente y descendente, quiste pericárdico, el aneurisma de aorta ascendente. Cuando la lesión está a nivel del esófago, quistes enterógenos y tumor de esófago. Y cuando está a nivel de las vértebras dorsales, tumor vertebral prolífico. Y cuando hablamos del mediastino posterior, también hay ganglios linfáticos en el mediastino posterior. También hay considerar linfomas. Hay nervios raquídeos y de la cadena simpática. A este nivel veremos pues los tumores neurogénicos, los neurolemomas, neurofibromas, neurosarcomas, ganglioneuromas, neuroblastomas y quemodectomas. Bueno, vamos a decir algunas lesiones, ¿no? En el mediastino anterior, conocido también como prevascular, o que otra división lo hace como prevascular. Las masas mediastínicas anteriores. Acá hay que considerar la regla de las 4T, ¿no? Esto es importante, la regla de las 4T en el mediastino anterior. Tiroides, teratoma, que corresponde a células germinales, el timoma y el terrible linfoma. Acá están los 4 diremos Ts. La regla de los 4 Ts en el mediastino anterior. Tiroides, ¿no? O sea, tumores de los tiroides o masas de tiroides, teratomas, timomas y terrible linfoma, ¿no? El bocio tiroideo, ¿no? Masa mediastínica que demuestra continuidad con la glándula tiroidea cervical. En el adulto se localiza el mediastino anterior y superior. Desplazan la tráquea posterolateralmente a la derecha y el 20% son posteriores entre la tráquea y el... Es intrínsecamente hiperdenso, ¿no? Unidades Hansfield de 70-85 debido a la presencia de yodo. Cambios quísticos como focos internos de baja densidad y calcificaciones que pueden estar presentes. Acá está el bocio tiroideo. Esta es una tomografía corteaxial. Para estudiar la tiroides tenemos la ecografía inicialmente, pero la mayor información nos lo va a dar la tomografía y o resonancia magnética. Acá vamos a ver con tomografía. Esta es una tomografía de tórax con corte axial y ventana mediastina, ¿no? Estamos viendo un bocio de tiroides en una mujer de 83 años, ¿no? Esta es una tomografía con contraste en el que se ve esta masa heterogénea, ¿no? Con áreas quísticas, ¿ya? Este es un bocio mediastínico. Lesiones que contienen grasa. Hay lesiones que contienen grasa, lesiones que en su estructura contienen grasa, ¿no? Y que si le ponemos el ROI del tomógrafo, vamos a ver de que estas lesiones por tener grasa tienen de menos 40 hasta menos 120 unidades Hansfield. O sea, de 0 para abajo, ¿no?
generalmente es grasa. Por eso hablamos de, por ejemplo, entre ellos el lipoma, como vamos a ver. Por ejemplo, acá el teratoma maduro, masa mediastínica prevascular heterogénea. Estas lesiones benignas muestran características variadas por su contenido de grasa, líquido, calcificación y tejido blando. En casos raros puede identificarse elementos de huesos y dientes, ¿no? Puede haber. El teratoma tiene la particularidad de tener varios compuestos, ¿no? Huesos, dientes, músculos, ¿no? La grasa se identifica en el 50% de los casos, 25% en pacientes de 10 a 19 años, de 10 a 15% en pacientes de 20 a 49 y menores de 5% en pacientes mayores de 50 años. Lesiones que contienen grasa, el teratoma, como les hacía la descripción. Esta es una tomografía corte axial, ¿no? Ventana mediastinal con contraste. Esta es la aorta ascendente, la aorta descendente. Esta es la aorta, ¿no? El bronquitronco, la aorta, la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Y la bifurcación. Por ejemplo, en este teratoma maduro en un hombre de 42 años a nivel de las arterias, ¿no? Que es una masa grande, ¿no? Lobular heterogénea, ¿no? Con componente, esta es la grasa, hipodensa, marcadamente hipodensa. El timoma es también una masa sólida, homogénea o ligeramente heterogénea, hombres y mujeres mayores de 40 años. Relacionado a enfermedades inmunológicas como miastenia gravis u otros síndromes paraneoplásicos, ¿no? Como aplasia pura de glóbulos rojos, el síndrome de Blackfan, la hipogamaglobulinemia o anemia plástica. La tomografía de resonancia es diagnóstico en más del 80%, ¿no? La linfadenopatía suele estar ausente. Los estudios han demostrado que los contornos lobulados o irregulares, las regiones quísticas o necróticas dentro de la lesión y las calcificaciones multifocales son sugerentes de timoma. Estamos viendo. Estas dos son imágenes tomográficas corte axial, ¿no? Ventana mediastínica con contraste. ¿Entienden? Y estamos viendo acá, miren, esta es la masa, ¿no? Mediastino anterior. Acá también es una masa lobulada, miren. Mediastino anterior. Y en este paciente hay engrosamiento de la pleura también, ¿no? Este engrosamiento de la pleura. Y este es un timoma. Otro, el linfoma, que es una masa de tejido blando lobular o un grupo de ganglios linfáticos agrandados en el mediastino prevascular. Linfadenopatía en el cuello, la axila o en cualquier otra parte del cuerpo. A menudo afectan a varios grupos de ganglios linfáticos. El linfoma mediastínico primario puede deberse al linfoma de Hodgkin o al linfoma no Hodgkin. El PET-CT, ¿no? Son de elección para la estadificación con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100%. Estamos viendo, miren, este linfoma. Esta es una tomografía corte axial, ventana mediastinal con contraste. Estamos viendo esta amplia masa de un hombre de 20 años de edad, ¿no? Tiene las características clásicas de síntomas, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, ¿no? Y esta es una imagen en el PET-CT. Estamos viendo áreas de hipercaptación que me está diciendo que esta lesión está activa en este momento. Una biopsia con aguja y el diagnóstico final de linfoma de Hodgkin. Hay otra patología que es la hiperplasia tímica. En esta tomografía corte axial, ventana mediastinal con contraste. La hiperplasia tímica en una mujer de 34 años con hipertiroidismo. Imagen de tomografía con contraste por debajo del nivel del arco aórtico que muestra una masa de tejido blando lobular
en el lecho tímico del mediastino prevascular. Lesiones que contienen masa, otras lesiones que contienen grasa, otras lesiones que contienen grasa, es el timolipoma. Es infrecuente, menor de 5% de las masas mediastínicas prevasculares en todos los grupos de edad. Son neoplasias encapsuladas, benignas, que están compuestas del 50-85% de grasa, ¿no? Y en regiones dispersas de tejido sólido, con tejido sólido y fibroso, tabicado. Tienden a ser grandes, hasta 20 centímetros, ¿no? Pueden pacientes asintomáticos, ¿no? Y puede asociarse a miastenia graves, ¿no? Y trastornos hematológicos. Acá estamos viendo timolipoma. Miren, este es el timolipoma. Es una lesión hipodensa. Esta masa, miren. Hombre de 43 años, a nivel de la aurícula izquierda, derecha-izquierda, aurícula izquierda, muestra una masa, ¿no? A predominio graso, por eso se ve negro. O sea, hipodenso. Lesiones que contienen grasa, el lipoma, infrecuente, menos del 2%. Acá miren, lipoma. Típicamente el mediastino anterior, ¿no? Puede estar encapsulada, pedunculado, ¿no? Bien marginal, ¿no? Cualquier componente tejido blando considera liposarcoma o timolipoma. Lesiones quísticas también, estamos hablando de lesiones del mediastino anterior. El quiste tímico, por ejemplo. Estas lesiones a la tomografía tienen de 0 a 20 unidades Hansfield, o sea, típicamente líquido, ¿no? Típicamente líquido. La mayoría de estas lesiones son adquiridas y debido a inflamación, procesos iatrogénicos, tales como cirugía, radioterapia o quimioterapia, o neoplasias malignas, ¿no? Lesión homogénea bien circunscrita en el mediastino prevascular, cerca del lecho del timo, que es redondo, ovalado o sacular. Diagnóstico diferencial: quistes tímicos, teratoma quístico, linfangioma y timoma quístico. Estamos viendo lesiones quísticas. Miren, quiste tímico, un hombre de 43 años. En esta tomografía, corte axial, ¿no? Ventana mediastinal, con contraste, aorta ascendente, aorta descendente, este es el bronquitronco, la carina, y vemos esta lesión. Lesión quística, si le ponemos el rollo a este nivel, de 0 a 20 unidades Hansfield. Esta es una tomografía, perdón, esta es una resonancia, corte axial, ¿no? Ponderado en T2, ¿ya? De lesión quística. Neoplasias de células germinales no teratoma, tenemos el seminoma y tumores de células germinales no seminomatosos, son grandes masas de tejidos blandos en el mediastino prevascular. Hombres de 10 a 39, ¿no? Las metástasis pulmonar son relativamente frecuentes. Y acá vemos neoplasia de células germinales no teratoma. Miren esta masa. Este es el callado de la aorta, el arco aórtico, la tráquea, y vemos esta masa, ¿no? Son masas, ¿no? Germinales, pero que no corresponden a teratoma. Acá también es una lesión amplia, ¿no? Que desplaza inclusive el arco aórtico. Bueno, vamos a pasar a ver las lesiones del mediastino o visceral, o mediastino visceral. Lesiones quísticas, el quiste broncogénico, por ejemplo, ¿no? Estas lesiones tienen de 0 a 20 unidades Hansfield, es decir, si lo ponemos el rollo a este nivel, vamos a tener de 0 a 20 unidades Hansfield. El ejemplo, quiste broncogénico. Resultado del intestino primario embriológicamente, que también da lugar al árbol traqueobronquial durante el desarrollo embrionario. En el compartimiento visceral medio cerca de la carina o con menor frecuencia en la región paratraqueal derecha se ubica. En la TEM se ve una sola, lisa, redonda u ovoide. Masa con baja densidad interna, con captación de la pared variable, y puede mejorar o demostrar calcificaciones intrínsecas.
La heterogenicidad interna que resulta en la atenuación de los tejidos blandos en la tomografía multidetector puede deberse a hemorragia. Quiste broncogénico, miren acá en esta tomografía corte axial, ventana mediastinal con contraste. Estamos viendo esta lesión en el mediastino medio. En el mediastino medio que corresponde a un quiste broncogénico. Duplicación esofágica. Los quistes de duplicación esofágica son anomalías de desarrollo poco comunes, que se manifiestan como lesiones de densidad líquida, homogéneas y bien circunscritas. Duplicación esofágica, en esta tomografía corteaxial, ventana mediastinal con contraste, arco aórtico, tráquea, y estamos viendo acá la masa de duplicación esofágica en la proyección del esófago. Es en una mujer de 33 años. Cáncer de esófago, también, ¿no? El mediastino medio, hemos hablado, ¿no? En un hombre de 49 años, en esta tomografía corteaxial, ventana mediastinal con contraste, estamos viendo, miren, esta masa de las paredes del esófago, ¿no? Está a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? A la biopsia reveló adenocarcinoma. Masas que realzan al contraste, ¿no? Masas cardíacas, por ejemplo. Masas intracavitarias, valvulares, intramurales o epicárdicas, o pericárdicas también. Otra característica importante incluye la composición, tejidos blandos, grasa, calcio y atenuación, compartimiento bien definido o infiltrativo, y características de mejora después de la administración del contraste intravenoso. En el contexto de una malignidad primaria conocida, la presencia de una masa cardíaca es compatible con enfermedad metastásica hasta que se demuestre lo contrario. Masas que realzan el contraste, masas cardíacas. En este caso es una tomografía corteaxial, ventana mediastinal con contraste. Estamos viendo esta masa, miren, en la aurícula derecha prácticamente, ¿no? Esta es una masa que es un angiosarcoma, ¿no? En un hombre de 34 años, ¿no? Es una masa heterogénea que surge de la aurícula derecha, como decíamos, ¿no? Anomalías de la aorta, por ejemplo, el aneurisma de la aorta, hallazgos tomográficos e dilatación sacular o fusiforme, calcificación de la pared aórtica, típicamente periférica, trombo intraluminal, forma semilunar o circunferencial hipodenso respecto a la luz del vaso, desplazamiento de estructuras mediastínicas adyacentes. Acá estamos viendo, miren, un aneurisma sacular de la aorta en esta radiografía de tórax frontal. Y en esta tomografía corteaxial, ventana mediastinal con contraste, estamos viendo esta saculación. Esta es la aorta, queda la aorta, arco aórtico, y estamos viendo esto mismo, esta saculación que corresponde a una tumoración vascular que corresponde a un aneurisma, ¿no? Sacular de la aorta. Masas que realzan el contraste, el paraganglioma, la plasia vascular que surgen de las cromafines, tejido localizado en los ganglios paraórticos que pueden secretar catecolaminas. Sin embargo, estas neoplasias no son funcionales. Signos ronquera, disfagia, acortamiento de la respiración y dolor de pecho. Suele manifestarse de forma tan intensa y homogénea con regiones de heterogeneidad interna por necrosis. Acá, ¿no? El paraganglioma, miren. Masas que realzan el contraste. Esta es una masa que realza con el contraste. Es decir, se le ha aplicado a este paciente contraste iodado hidrosoluble y estamos viendo que esta masa se ha realzado, pero en forma heterogénea, ¿no? Esta es la aorta, ¿no? Y esta es la arteria pulmonar, ¿no? Izquierda y derecha, desplazados. Vamos a ver ahora las lesiones del mediastino posterior. Mediastino posterior o paravertebral.
Neoplasias neurales, 40%, ¿no? El schwannoma, neurofibroma y el ganglioneuroma. Neoplasias no neuronales, 30%, linfoma, metástasis, ejemplo del testículo. En esta tomografía estamos viendo, miren, esta lesión de masa. Es una masa, es un corte axial de tomografía, lesión de masa que realza periféricamente con el contraste, y acá en mediastino posterior, ¿no? Puede corresponder a un schwannoma, ¿no? Neoplasias no neurales, linfoma, esta gran masa, ¿no? Generalmente por metástasis. También puede haber lesiones de mediastino posterior por inflamación, ¿no? Que correspondería al 20%, ¿no? Por ejemplo, absceso paraespinal por tuberculosis, ¿no? El absceso frío de la tuberculosis. Esta es una resonancia magnética vertebral, magnética vertebral en la que estamos viendo esta lesión de estos cuerpos vertebrales, ¿no? Dorsales, con compromiso de los espacios paravertebrales. También. Entonces corresponde pues absceso paraespinal. El aneurisma en la aorta también, estudiando las causas vasculares de lesiones de mediastino posterior. En esta tomografía, reconstrucción coronal, estamos viendo la aorta, el callo de la aorta descendente, y estamos viendo este aneurisma en la aorta. ¿Ah? Lesiones de tejidos blandos, neoplasias neurogénicas, del 70%, digamos, acá, y son causa más frecuente, el 20% de adultos, 35% diático, ¿no? La tomografía con contraste a nivel del arco aórtico, a la altura del, digamos, muestra una masa de tejido blando heterogéneo, ¿no? Compatible con un tumor benigno de la vaina del nervio periférico, en este caso un schwannoma. Hematopoiesis extramedular son masas paravertebrales, vértebras y o costillas torácicas en evidencia clínica de un trastorno hematológico que produce un reducción, ¿no? Mielofibrosis o leucemia mielógena crónica o anemia hemolítica, ¿no? Estas masas pueden ser grandes o pequeñas, unilaterales o bilaterales. No realzan a la administración de contraste a su alta vascularidad. Ya tenemos hematopoiesis extramedular. Miren ustedes jóvenes en estas dos tomografías. Esta es una tomografía de reconstrucción coronal. Estamos viendo esta masa a este nivel. Esta es una tomografía corteaxial, ventana mediastina con contraste. Y estamos viendo estas masas, miren, que corresponden a masas de esta hematopoiesis extramedular. Lesiones quísticas, el meningocele intratorácico, cuando hay una masa unilocular con densidad de líquido en el mediastino paravertebral, se asocia con anomalías vertebrales como hemivértebra, vértebra de bífida. Es una hernia anómala de las leptomeninges a través de un intervertebral, un defecto del cuerpo vertebral. Los hallazgos asociados incluyen la ampliación de intervertebrales y anomalías vertebrales. Meningocele intratorácico, por ejemplo, ¿no? Meningocele intratorácico, una mujer de 49 años con neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Miren, en esta tomografía corteaxial, ventana mediastinal con contraste, vemos esta masa. Es un meningocele intratorácico, ¿no? De aspecto quístico, ¿no? Absceso mediastinal, masas que se presentan después de una cirugía o por perforación esofágica o en el contexto de una infección en el tórax adyacente, ¿no? Miren esta masa abscesada del mediastino. Este es el arco de la aorta y estamos viendo el mediastino anterior, inclusive esta masa que está abscesada, tiene focos hipodensos. Estos focos de aire me están diciendo que los gérmenes que están produciendo la inflamación a ese nivel producen gas, ¿no? Bueno, gracias. Eso es la exposición Ruby
de las prácticas. Bueno, vamos avanzando, estimada Rubí. Sí, Vamos doctor. a eso. Todavía quedan los seminarios, doctor. Buenas noches, doctor y compañeros presentes. El día de hoy, mi compañera y a mí nos toca exponer sobre mediastino, compartimientos y patología. Las alumnas son Kuyan Ato Keili y quien le habla de Dextre Vázquez Hillary. Siguiente, por favor. A manera de introducción tenemos que pues, la radiografía de tórax continúa siendo la prueba radiológica más solicitada aún hoy día, incluido en la valoración de la patología de urgencia. En la mayoría de las ocasiones, su objetivo viene a ser el estudio de una patología pulmonar o cardíaca. Sin embargo, muchas otras estructuras se incluyen en ella, como las mamas, las costillas, la columna dorsal o el mediastino. La valoración del mediastino mediante la radiografía ha supuesto un reto para los radiólogos, incluso para aquellos más experimentados, lo cual este se encuentra formado por múltiples estructuras vasculares, ganglionares, óseas, así como órganos tan importantes como el corazón. Al localizar estas estructuras, entran en contacto con una densidad radiológica diferente, lo cual se forma una interfaz que pues da lugar a una serie de líneas mediastínicas. Tenemos que pues la valoración de la modificación que sufren las líneas mediastínicas tienden a ser de gran ayuda para localizar las lesiones por los que actúan como veletas en la patología mediastínica. Siguiente, por favor. Tenemos que el mediastino proviene de la palabra o del latín mediastinum, que significa en medio, ya que este pues comprende un espacio virtual en forma de reloj de arena, que pues se encuentra comprendido entre ambos pulmones y que en su contenido podemos encontrar varias vísceras importantes acompañadas como por ejemplo de los vasos, nervios, venas satélites, junto con abundante tejido conectivo laxo. El mediastino también viene a ser un espacio virtual desde un punto de vista anatómico y quirúrgico. Este también se vuelve un espacio real cuando pues existe alguna patología de base que condicione la presencia de líquido o aire dentro de esta cavidad, como por ejemplo en una ruptura espontánea de esófago que pues tiende a expulsar aire del mediastino, lo cual pues se llamaría hemomediastino. El mediastino tiende a ser un área que se encuentra en la línea media de la cavidad torácica, que pues está rodeada por las pleuras izquierdas y derecha, lo cual esta divide al mediastino tanto como superior e inferior, donde el último pues tiende a ser más grande. El mediastino inferior se encuentra subdividido por caras anterior, medio y posterior. Cada compartimento del mediastino también contiene órganos vitales, estructuras vasculares y nerviosas que están íntimamente relacionadas entre sí. Tenemos también que el contenido del mediastino nos va a indicar también una gran importancia desde el punto de vista de la anatomía. El mediastino también suele ser un espacio extrapleural que pues existe entre ambos pulmones y presenta límites. Entre ellos tenemos los límites superior, inferior, adelante, hacia atrás y hacia lateral. En el superior, pues, este está localizado por una abertura superior del tórax que está formado por el manubrio del esternón, la primera costilla y pues hacia atrás la primera vértebra torácica. En el inferior tenemos que es el músculo conocido como el diafragma. También tenemos en la parte de delante a la cara posterior del cuerpo del esternón con sus cartílagos costales correspondientes. Hacia atrás tenemos a la cara anterior de los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas y finalmente hacia el lateral tenemos al lado derecho como al lado izquierdo a ambos pulmones tapizados por una pleura mediastínica. Radiológicamente, el mediastino también se suele dividir en los compartimentos anterior, medio y posterior, y estos espacios están delimitados por líneas imaginarias en la radiografía lateral del tórax. Tenemos que, pues, en el lado anterior tenemos los órganos del timo, los ganglios linfáticos, el corazón, el pericardio,
origen de grandes vasos. En el lado medio tenemos pues la tráquea, el esófago, los ganglios linfáticos y los grandes vasos, y pues en los órganos que están encontrados en la parte posterior, el espacio paravertebral y las vértebras. Siguiente, por favor. Hablando un poco más de la anatomía del mediastino, siguiente, por favor. Tenemos una división, en el cual, así como el mediastino tiene límites, también presenta divisiones. Desde el punto de vista descriptivo, pues se divide en un mediastino superior, un mediastino inferior, y lo cual presenta un límite que separa al superior del inferior, que esta va a ser una línea imaginaria conocida como un plano torácico transverso. Si este plano torácico transverso básicamente está entre el ángulo de Lewis o el ángulo external, que pues comprende a la unión del manubrio del cuerpo del esternón. Y por la parte de hacia atrás, pues esta se dirige con el disco intervertebral que pues separa T4 y de T5, lo cual esta se denomina un plano torácico transverso. A su vez, el mediastino inferior también se encuentra dividido por la presencia de pericardio, de esta manera, el mediastino inferior tiene un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Siguiente, por favor. Tenemos el mediastino superior. Bueno, esta corresponde a toda esta zona que se encuentra pues de color de azul, lo cual está comprendida entre la abertura superior del tórax, el plano torácico transverso, y pues también tenemos que en el mediastino superior, yéndose a la parte más superficial, a lo profundo, vemos que hemos quitado parte del esternón, lo cual lo primero que vamos a poder observar va a ser la parte del timo, que en este caso pues ese timo pues tiende a ser de un niño. ¿Por qué? Porque vemos que el timo tiende a ser agrandado en los niños. Y pues vemos que la glándula del tejido linfoide pues tiene la función de madurar los linfocitos T, alcanzando también un tamaño máximo en los 8 años de edad, y a partir de esta edad comienza a reducirse aproximadamente a los 12 años de edad. Y pues cuando se ha desaparecido por completo, esto pues ha sido reemplazado por un tejido adiposo. Algo muy importante que pues debemos recordar acá, que el timo a esta altura recibe las ramas tímicas que provienen de las arterias pericardiofrénicas, o si no directamente de las arterias torácicas internas o mamarias internas. Luego pues del timo vamos a encontrar, siguiente por favor, vamos a encontrar el mediastino pues superior, en el cual pues acá ya, bueno, hemos quitado la parte del timo y nos vamos a encontrar ahora con un plano vascular. Este plano vascular va a estar formado hacia adelante por un plano venoso y hacia atrás por un plano arterial. El plano venoso pues va a estar dado por las venas brachocefálicas, y también tenemos que pues las venas brachiocefálicas derecha y las venas brachiocefálica izquierda. Ambas se juntan y también podremos observar el origen y la parte superior de la vena cava superior. Y pues en resumen, en el plano venoso va a estar formado por tres venas: la vena brachiocefálica derecha, izquierda y pues la vena cava superior. Entonces tenemos que, en primer lugar, pues la vena brachiocefálica izquierda recibe un trayecto de las venas tiroideas inferiores, y también pues un detalle importante es que la vena brachiocefálica izquierda es mucho más larga y mucho más horizontal o oblicuada en comparación a la vena brachiocefálica derecha, lo cual pues es mucho más corta y dispuesta en sentido vertical. Siguiente, por favor. En esta imagen tenemos ya nuestro plano arterial, lo cual podemos observar que va a estar dado simplemente por el arco de la aorta y va a tener un origen de sus grandes vasos, lo cual nos estamos refiriendo al tronco arterial brachiocefálico derecho. Tenemos también que pues a la arteria carótida primitiva derecha y a la arteria subclavia derecha.
que esta pues tiene únicamente un origen, lo cual presenta un detalle muy importante, ya que sobre este se presenta sobre el arco de la aorta y pues viene descendiendo nuestro nervio vago izquierdo, al cual pues a esta altura da una rama muy importante conocido como un nervio laringeo recurrente, el cual se encuentra abrazando el origen de la aorta. Siguiente, por favor. Acá tenemos que tener en cuenta también lo que respecta al trayecto de los nervios frénicos. Recordemos que pues los nervios frénicos en el cuello pues tiende a caminar o bueno, a abrazar sobre la cara anterior de ambos escalenos. Y esto pues se introduce en el tórax y pasa por detrás de las venas subclavias y también por detrás de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Y pues esta presenta una importante relación en el mediastino superior para finalmente poder cruzar el nervio frénico del lado izquierdo, que este cruza sobre el arco de la aorta, mientras que el nervio frénico del lado derecho se aplica al borde derecho de la vena cava superior. Y pues luego a este plano vascular nos vamos a encontrar también a un plano visceral. Siguiente, por favor. Respecto al plano visceral, pues este va a estar formado hacia adelante por la tráquea y hacia atrás. Tú eres Milagros Cuyan, ¿no? Ah, no, doctor, soy Dextre. Dextre, son 10 minutos máximo, Dextre. Ah, ya. Ya terminaste ya los 10 minutos, ya. Ya A ver, vaya terminando ya. sí, a ver, por favor, la última imagen. Jóvenes, sus exposiciones son 10 minutos. Estos temas son amplios. De Ah, ya. cada uno de estos temas hay un tratado, muchos tratados de estudio. Y no lo vamos a decir todo, pues, ¿no? Sí, Lo que se trata es de hacer un resumen y explicar en forma más didáctico posible. Ya, a ver, sí. Sí, doctor, ahora le voy a dar paso a mi compañera, que ella va a explicar más sobre las líneas mediastínicas. Doctor, buenas noches. Soy la alumna Kuyana Tokeili y como bien ya le dijo, le voy a explicar acerca de las líneas mediastínicas. En la proyección frontal lectoras a nivel del mediastino son visibles una serie de líneas verticales. Estas líneas representan las zonas de reflexión plenar limitadas por el aire del pulmón, ¿no? Es importante, como bien mencionó nuestro compañera, la anatomía para poder definir las líneas y poder recordar la anatomía, ya que pues no siempre no vamos a ver tal cual las delimitaciones. En lo que constan líneas paravertebrales tenemos tres, que son las líneas paravertebrales como tal, la línea espinal derecha y la línea paraespinal izquierda. Estas se encuentran situadas en ambos lados de las vértebras y se forman en la interfase del pulmón, como podemos ver aquí en la imagen. Estos picos son osteofíticos y pues nos hacen mención a lo que son las líneas paravertebrales. En el receso pleuroácido esofágico tenemos también que es llamada paraesofágica derecha. Es cóncavo hacia la derecha. De la parte alta del tórax se extiende desde el vértice pulmonar hacia el bronquio principal derecho. Desde aquí se desvía hacia la derecha sobre las venas ácidas. Esta imagen nos representa un hematoma de mediastino postbiopsia, como podemos ver lo que está señalando la flechita, ¿no? Esta imagen también nos hace referencia al receso pleuroácido esofágico y esta nos representa a lo que es el quiste entérico retrocardíaco, como podemos ver en la flechita, todo lo que nos hace referencia al receso pleuroácido esofágico, y en la otra imagen tenemos el adenocarcinoma esofágico. En las líneas para esofágica izquierda tenemos que pues se ve menos a menudo, ya que está habitualmente comprimida en el lado izquierdo por el callado de la aorta y el bronquio principal izquierdo. Su porción final a nivel del diafragma es frecuentemente visible. Cualquier masa que desplace el esófago puede alterar esta línea, como podemos ver aquí en las varices paraesofágicas.
En lo que consta líneas paraórticas, tenemos que la línea paraórtica izquierda corre paralela a la zona izquierda de la columna, pero a lo largo del borde lateral de la aorta y se visualiza por la interfase entre la aorta y el lóbulo izquierdo. La terminación distal de la línea paraórtica derecha a veces puede verse inmediatamente por encima del diafragma de una radiografía bien penetrada, ¿no? Esto es lo que nos hace referencia a esta imagen, que es una falsa imagen de un aneurisma de aorta torácica que corresponde a varices paraesofágicas, ¿no? En la línea aortopulmonal tenemos que es una línea oblicua o ligeramente cóncava que se extiende del botón aórtico al tronco de la arteria pulmonar izquierda y que delimita lateralmente con la ventana aortopulmonar. Si es convexa, traduce una ocupación de dicha ventana. Así es como tenemos en esta imagen la adenopatía de pacientes con sarcoidosis, que podemos ver aquí en las flechitas, ¿no? Luego tenemos a la línea de la vena cava superior. Esta discurre verticalmente desde su origen supraclavicular hasta su unión con la aurícula derecha. No suele verse alterada, pero dilataciones de la vena cava superior como neumoplasias pulmonares adyacentes o adenopatías paratraqueales derechas de gran tamaño pueden distorsionar su contorno. Por eso es que vemos aquí, con una adenopatía de un paciente con linfoma, que pues vemos la alteración, ¿no? En la línea paratraqueal derecha tenemos que está formada por la reflexión de la pleura del lóbulo superior izquierdo en la pared lateral derecha de la tráquea. Se considera normal hasta 4 milímetros de grosor. Su porción inferior a nivel del ángulo traqueobronquial se ensancha al continuarse con el callado de la vena ácigos. Así es como vemos la prominencia de la vena ácigos de manera alterada, ¿no? Luego tenemos a la línea paratraqueal izquierda. Esta línea está formada por la reflexión de la pleura del lóbulo izquierdo sobre la pared lateral izquierda de la tráquea. Se extiende desde el arco aórtico hacia arriba, hasta la unión con la reflexión de la arteria subclavia izquierda. En esta imagen podemos apreciar un neumomediastino que delimita ambas líneas paratraqueales, como podemos ver en las líneas amarillas, pues para poder apreciarlas mejor. En manera de resumen, tenemos que tenemos varias líneas que nos van a tener diferentes localizaciones y van a estar relacionadas a distintas patologías. Por ejemplo, en relación a la línea ortopulmonar, tenemos que es de forma cóncava de la ventana ortopulmonar y pues nos puede reflejar adenopatías o incluso masas. En la línea paravertebral derecha nos puede reflejar estrechamiento de la vena ácigos o estofitos. La línea paratraqueal derecha puede reflejarnos prominencia de la vena ácigos, adenopatías, masas. Es decir, es muy importante que tengamos en cuenta tanto las líneas como eh, la anatomía, pues para poder ubicarnos y poder tener un mejor diagnóstico. Gracias, doctor. A ver, sus revistas. Sí, doctor. Sí, doctor, ahí la estoy proyectando. Bueno, en esta revista, como título es El enfoque inicial de las alteraciones mediastinales, la revisión de las referencias anatómicas y radiográficas. Esta revista fue realizada en el año 2017 en la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular por Emanuel Salinas Miranda. Como manera de resumen, pues en esta revista tenemos que identificar pues el conocimiento sobre las referencias mediastinales y la identificación de sus alteraciones, lo cual pues estas nos permitirá sospechar una patología propia de cada uno de los espacios mediastinales. Que pues esta nos va a ayudar a reconocer sobre su semiología de las lesiones mediastinales y así poder llegar a un posible diagnóstico etiológico. En la revista también pues, nos menciona las diferentes técnicas para la identificación de diferentes patologías presentes en el mediastino, como por ejemplo radiografías de tórax, en el cual pues existe alteración en la línea de la unión anterior, que pues se ve en pacientes con neumotórax. También un signo de superposición del ilio, que se da por una masa localizada en el mediastino anterior, un signo cervicotorácico debido a una masa encima de las clavículas, entre otros tipos
de técnicas, ¿no? A manera de conclusión tenemos que pues las líneas medicinales suelen presentarse de manera inespecífica y a pesar de las técnicas en biopsia y avances en imágenes, pues se requiere un examen histológico para establecer un diagnóstico y pues descartar lo que respecta a una malignidad. También pues se han encontrado referencias anatómicas como líneas, bandas e interfaces, las cuales son de utilidad en la identificación de lesiones mediastinales. Sin embargo, pues hasta la fecha dichas referencias tienen porcentajes de visualización variables y no logran una sensibilidad suficientemente alta para orientar un diagnóstico etiológico preciso de una masa mediastinal. Sin embargo, también existen características mucho más sensibles. También pues tenemos que la presencia de lesiones mediastinales, como son en el ensanchamiento mediastinal, en el ensanchamiento y las adenomegalias, con un abordaje cuidadoso de las lesiones mediastinales, la semiología radiológica nos va a ayudar a hacer un énfasis en la prevalencia de las lesiones mediastinales en cada compartimento, lo cual pues nos va a ayudar a acortar respecto a los diagnósticos diferenciales. Eso sería todo por mi parte, doctor. Ya, a ver, Julián. Doctor. Sí, doctor. Buenas noches. Nuevamente voy a hablarles acerca del diagnóstico y estrategia de abordaje terapéutico en tumores de mediastino medio en el Hospital Civil de Guadalajara. Este es un estudio que han hecho en una revista médica publicada en el 2017 en México. Me llamó mucho la atención debido a que pues es algo que se ve comúnmente, es algo que nos va a contribuir pues a dar un diagnóstico. Este es un estudio que hicieron de tipo de investigación clínica, observacional y retrospectivo que analiza lo que es la incidencia y el manejo de tumores de mediastino medio. Se realizó el estudio en un total de 11 pacientes de un promedio de edad de 30 años, donde se encontró que pues el predominio es en mujeres con un 54.5%, teniendo síntomas el 73% de los pacientes. Estos síntomas fueron disnea, tos, dolor torácico, que fueron los más comunes. También relacionados a los síntomas tenemos la pérdida de peso y fiebre. Los más común que se encontró fue el linfoma de no-Hodgkin, quistes broncogénicos y hemangiomas cavernosos. Y en cuanto a las complicaciones, la mayoría no presentó complicaciones debido a que pues se diagnosticó a tiempo. De manera de conclusión, las neoplasias mediastinales son un grupo heterogéneo con variedad epidemiológica inespecífica, ¿no? Y afecta a lo que es adultos en una edad productiva. Es de importancia considerarlo como diferencial ante cualquier sospecha. Es primordialmente sintomático y es indispensable incorporar lo que es la toracoscopía como herramienta de uso rutinario en lo que es el hospital, ¿no? Para de esta forma reducir lo que es el tiempo de estancia intrahospitalaria y reducir también los costos que por los pacientes generados y pues tener mayor abordaje diagnóstico. Bueno, doctor, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahora otro seminario. Sí, ahorita va a proyectar mi compañera, doctor, y de ahí continuamos con los casos clínicos. Quisiera mencionarle que la compañera Claudio Córdoba se ha retirado del curso. Está en nuestro grupo, pero se ha retirado. Doctor. Doctor. Doctor, quería mencionarle que una compañera que está en nuestro grupo, que se llama Claudio Córdoba, se va a retirar del curso porque tiene problemas con su matrícula y va a ser la única que no va a presentarse en mi seminario. Todos los demás ya han cumplido, doctor. ¿Ya cumplió seminario? No. Hay una compañera que se apellida Claudia. Si son los últimos, ¿no? Sí, son los últimos, doctor. Que termine. Ya Córdoba ya se retiró del curso, ya. Correcto.
Adelante, adelante, Dueñas y Soto. Doctor, buenas noches compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los patrones radiológicos de neumonía por COVID-19. Le doy el pase a mi compañera, que va a exponer la primera parte. Sarita. Sarita. Doctor, disculpe, si mi compañera no se encuentra, ¿yo puedo exponer su parte? Ahí está. Sarita. A ver, ¿a quién va a ser? Doctor, disculpe, un segundo. Ya, Dueñas, empieza. Dueñas. Ya, doctor, voy a empezar con la exposición. Bueno, el COVID-19 en sí va a ser una nueva forma de la enfermedad del coronavirus, la cual como se debe al nuevo virus, el SARS-CoV-2, que va a causar una infección aguda con síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, los factores de riesgo de por sí van a ser la edad avanzada, los problemas pulmonares, incluido también el asma, las cardiopatías, la enfermedad renal o hepática crónica, las alteraciones del cerebro y del sistema nervioso, también la diabetes, el cáncer y el sistema inmunitario debilitado. Las manifestaciones clínicas que se pueden observar van a ser, por ejemplo, los síntomas clínicos leves, los clínicos moderados, enfermedad severa y enfermedad crítica. Doctor, disculpe, perdón, Grace, lo que pasa es que mi audio, un minutito nomás he pedido, mi audio estaba mal. ¿Podría seguir, por favor? Ya, siguiendo con la exposición, quería yo indicar diciéndole una introducción, ¿no? Que, bueno, la COVID-19, nosotros que ya sabemos, ¿no? Es una enfermedad infecciosa, ¿no? Que está causada, pues, ¿no? Por cepa de coronavirus, ¿no? Entonces, sabemos también que los primeros casos se ha visto, pues, en China, ¿no? Entonces, esto ha desencadenado una crisis económica y sanitaria, pero el diagnóstico es por análisis de sangre, las técnicas de imagen, un papel muy importante para apoyar el diagnóstico, para saber el tipo de gravedad de la enfermedad, guiar el tratamiento y detectar posibles complicaciones y valorar la respuesta terapéutica. Entonces, dicho esto, la afectación es principalmente pulmonar, ¿cierto? La radiografía de tórax en sala convencional o ya sea portátil también va a ser el primer método de imagen, ¿no? ¿Por qué? Por su amplia disponibilidad. ¿Y por qué? Por su bajo costo, pues, ¿no? La tomografía computarizada ya se sabe que tiene una mayor sensibilidad que la radiografía y permite valorar tanto la afectación pulmonar como las posibles complicaciones, ¿no? Y pues además de proporcionar diagnósticos alternativos, ¿no? Entonces, los hallazgos radiológicos más frecuentes son las opacidades del espacio aéreo, en forma de consolidaciones, en vidrio deslustrado, etcétera, ¿no? Ahora, mi compañera ya habló un poquito sobre la definición, ¿no? De esta COVID-19, ¿no? Que es una enfermedad infecciosa causada por una cepa, ¿no? De coronavirus denominada SARS-CoV-2, ¿no? Que esto es del síndrome respiratorio agudo severo, pues, de coronavirus, ¿no? Se va a transmitir predominantemente a través del contacto de gotitas, ¿no? De secreciones del tracto respiratorio superior de las personas infectadas. Las gotas contaminadas depositadas en los objetos pueden, ¿no? En cierto modo, también facilitar la transmisión del virus. Otras vías de transmisión, como la hora fecal, sexual, sanguínea o tal vez vertical, todavía no están en la actualidad clara, ¿no? Porque este virus es nuevo, ¿no? Ahora, las manifestaciones clínicas, pues en muchos casos esta infección del SARS-CoV-2 es asintomática, muchos lo hemos tenido, ¿no? Yo lo he tenido, entonces aparentemente bueno, en jóvenes asintomáticas, ¿no? O en pacientes no vulnerables. En una revisión, pues estaba leyendo, se ha indicado que la proporción de pacientes asintomáticos del total, ¿no? Es más o menos del 30 a 40%. Estos no sienten síntomas, ¿no? Pero los síntomas y los signos del COVID no son específicos
y no pueden tanto así diferenciarse clínicamente de otras infecciones respiratorias, ¿no? Aunque pues hay disneas, hay tras varios días de síntomas, ¿no? Pero los síntomas asociados más frecuentes incluyen tos, dicen que un 50%, fiebre mayor de 38 grados, dolor de cabeza, disnea, dolor de garganta, en algunos casos pues se ha visto diarrea, alteraciones del olfato y gusto, ¿no? Ahora, en los factores de riesgo, creo que ya lo pasaste. Bueno, siguiente, por favor. Ahí está, bueno, ya lo pasó, ¿no? Los factores de riesgo hablaba, pues, la edad, ¿no? En pacientes vulnerables, diferente que les dé a una persona, por ejemplo, de joven, como los adultos mayores, ¿no? Aquellos pacientes que tienen cardiopatías, algunas enfermedades renales, diabetes, obesidad y, pues, un sistema inmunitario debilitado, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, para terminar la exposición quería hablar sobre el índice de severidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, o sea, este score de severidad radiológica en COVID, primero tenemos que hacerlo, imaginariamente calculamos o dividimos visualmente en 4 partes cada pulmón, siendo la mitad el hilo pulmonar, ¿no? Entonces, cada cuadro va a suponer el 25%, ¿no? Del parénquima pulmonar, por eso lo hemos dividido en 4. Cada pulmón se puntúa de 0 a 4 según el porcentaje de extensión de las consolidaciones. Como se ve en el gráfico, ¿no? Que está, cada porción es 25% de cada pulmón. Entonces, en los ejemplos que ahí lo puse abajo, ahí se puede ver, ¿no? En el ejemplo A es el pulmón derecho, el 25% de afectación, entonces un puntaje de 1. En la B está el 50% de afectación, lado derecho, y pulmón izquierdo 1 sería un puntaje de 3, y así, ¿no? En el ejemplo C, podemos ver un pulmón derecho con una afectación del 25% y un pulmón izquierdo con afectación de 3, que hace un total de 4 puntos. Y en la última imagen, un pulmón derecho que da 4 puntos, bueno, o sea, de 75% de severidad, ¿no? Y un pulmón izquierdo con un puntaje de 3 con un 75% de severidad, o sea, un total del 7%, ¿no? Entonces, su clasificación final hacemos que según la puntuación total obtenida, graduaremos radiológicamente la afectación. Entonces, ahí pondremos un puntaje de 0 cuando está normal, y cuando hay un puntaje de 1 a 2, podemos ver una severidad de leve, moderada de 3 a 6 y severa mayor de 6, ¿no? Entonces, el pico de severidad de la radiografía generalmente se da entre el día 10 a 12 desde el inicio de los síntomas, ¿no? Y recordar siempre que estos hallazgos son radiológicos, pues, ¿no? Esto indica por eso la severidad radiológica, dado pues que puede existir discordancias clínicas radiológicas también. Eso sería todo. Muchas gracias. Continuando con la exposición, voy a exponer, soy la alumna Dueñas Flores, pues en los primeros 4 días de la instalación de los síntomas, hasta el 50% van a ser normales, como se puede observar en el primer punto. También la sensibilidad de 71% va a ser aproximadamente, la cual va a depender de muchos factores. La proyección de elección siempre va a ser póstero-anterior. Esta proyección va a ser solamente en pacientes inestables, cuando están también en pacientes en terapia y que no van a poder ponerse de pie porque tienen una saturación de oxígeno muy baja. Esta primera imagen va a ser de proyección de PA, que va a ser lo más ideal, y esta imagen va a ser una proyección AP. Entonces, en la radiografía inicial es la radiografía del primer día. Esta radiografía, la B, va a ser a los 12 días en pacientes con COVID y enfermedad moderada. Y en la radiología inicial, como se puede apreciar, se va a poder apreciar opacidades sutiles con vidrio deslustrado, de localización periférica en campos pulmonares inferiores a la flecha, como se puede observar. Y a los 12 días se observan consolidaciones multifocales de predominio periférico. Y en la radiografía C es la radiografía inicial y la D es a los 20 días. Pues una tomografía computarizada no va a ser una herramienta de tamizaje,
de tamizaje. Va a tener una sensibilidad de 97% después del cuarto día. Y es importante mencionar esto porque los primeros días de infección siempre van a salir negativos, es decir, van a salir normales. Va a ser el gol estándar para la enfermedad y van a tener altas cantidades de radiaciones, sobre todo los tomógrafos nuevos. En los patrones radiológicos de afectación pulmonar, en los patrones típicos de afectación ante el COVID-19, el patrón en vidrio despulido o deslustrado será el patrón principal en el SARS-CoV-2, también el patrón empedrado y también el patrón en consolidación, que no va a ser exclusivo netamente del SARS-CoV-2, también porque se van a encontrar en neumonías. Entonces, el primero va a ser una afectación en vidrio deslustrado. Se ve como una neblina con zonas normales. Esta segunda se va a ver con una afectación un poco mayor empedrado. Como se pueden observar, se van a dibujar tipo unas piedras como un camino empedrado. Y por último, una afectación por consolidación, que va a tener una afectación del espacio intersticial, ¿no? Y también del espacio aéreo. Se debe tener en cuenta las diferencias entre ellas tres. Porque el patrón en vidrio deslustrado, como se puede observar acá, van a haber algunas estructuras normales. Va a tener aumento de la densidad pulmonar y no va a borrar las estructuras vasculares. Va a estar asociadas a enfermedades alveolares, intersticiales o mixtas. En el patrón de vidrio deslustrado van a haber algunas estructuras normales, tiene aumento de la densidad pulmonar y pues no borra las estructuras vasculares y también van a estar asociadas, como lo mencioné en la PPT anterior. El patrón de consolidación va a afectar el espacio aéreo. Va a presentar presencia de secreciones atrapadas que no van a poder ser expulsadas y va a aumentar la densidad en muestras imágenes radiológicas. El patrón empedrado va a tener una suposición de patrón lineal sobre un patrón en vidrio deslustrado. Y se describió un daño alveolar difuso en infección por Pneumocystis jirovecii. Esta es la fase más avanzada con mayor densidad alveolar y en patrón empedrado. Estas son nuestras referencias bibliográficas, doctor, y eso sería todo por nuestra exposición. Doctor, ahora continuamos con los... Ah, sí, sus revistas. Sí, voy a proyectar un momento, por favor, mi revista. Pues esta es mi revista, que van a ser generalidades e imágenes del COVID-19. Acá, como se puede observar, seguimientos de los pacientes después de neumonía por COVID-19. Entonces, las anormalidades pulmonares en epidemias anteriores por coronavirus como SARS y MERS, la neumonía organizada inducida por virus, va a ser un hallazgo frecuente y bien descrito, ¿no? Entonces, el TACAR realizadas en el seguimiento post-COVID-19 han demostrado distintos patrones intersticiales que sugieren el engrosamiento septal, la bronquiostasia de tracción, la pérdida de volumen pulmonar, las bandas fibróticas y más raramente imágenes en panalización. La función pulmonar en sí, en los pacientes dados de alta después de tener neumonía por COVID, se observa que pues, el 47.2% de los pacientes van a tener la disminución de la DLCO mayor en los pacientes con neumonía grave. Incluso a los 3 meses del alta hospitalaria, las anormalidades residuales de la función pulmonar van a ser reportadas en 25.4% en los pacientes. Las lesiones vasculares pulmonares, en el que los pacientes que han presentado un evento tromboembólico durante su hospitalización pueden presentar secuelas posteriores como hipertensión pulmonar y limitación al esfuerzo. En la tomografía axial computarizada de alta resolución, en el estudio en sí de 149 pacientes dado de altas luego de padecer el COVID-19, se va a observar la resolución completa de las lesiones pulmonares en el TCAR de 53% de los pacientes. Sin embargo, en esa misma serie se reportó que hasta un 40% van a mostrar anomalías pulmonares residuales después de 3 semanas del alta médica. Como se puede observar acá en la figura, la tomografía axial computarizada de alta resolución, en 2 pacientes con COVID-19. En la A van a ser los ligeros infiltrados en vidrios esmerilados, como se puede observar, y la B
en infiltrado en vidrio esmerilado asociado a reticulaciones, con patrón empedrado, como se puede observar acá. En la tomografía axial computarizada de alta resolución en pacientes COVID, en la figura A, la TACAR realizada durante el cuadro agudo muestra lesiones consolidadas bilaterales posteriores. Acá se puede observar. Con broncograma aéreo en el lado derecho y flechas rojas, acá. En ubicación anterior a las últimas lesiones se van a apreciar lesiones bilaterales con padrón empedrado, como se puede observar acá. Y en la figura B, pues en el TACAR de control a los 6 meses de haber padecido COVID-19, pues muestran engrosamiento bilateral de septos interlobulares en regiones posteriores, acá, como se puede observar en estas flechas. También se aprecia dilataciones bronquiales segmentarias aisladas, por ejemplo, las bronquictasias, ¿no? Además de infiltrados en vidrio esmerilado tenues en etapa de regresión. Entonces, una conclusión en sí, la infección por SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 va a afectar a más de 55 millones de personas hasta noviembre del 2020 y va a ser probable que permanezca algunos años más. Por lo tanto, es de esperar que un gran número de individuos va a experimentar secuelas a largo plazo, principalmente pulmonares. Es imperativo que exista un equipo multidisciplinario para solicitar los exámenes adecuados de forma oportuna, asegurando una correcta evolución de estos pacientes, ¿no? Y esto va a permitir la identificación precoz de potenciales complicaciones pulmonares post-COVID-19 con el fin de proporcionar el tratamiento adecuado y evitar secuelas posteriores. Eso es por parte de mi artículo, doctor. Soy la alumna Dueñas Flores. Muy bien. Ahora, ¿a quién le toca, Rubí? Ahora le toca los casos clínicos, doctor. Ya, Dueñas ya terminaron. Córdoba no va. Ya, a ver No. los casos clínicos. Y bueno, mi compañera Sarita de Soto debe también presentar su revista, pero ahorita tiene problemas con su internet. Me ha dicho que si al final puede presentar. Ya, Entonces, vamos con los Sarita casos Soto. clínicos. Ajá, ya acaba de exponer, doctor, pero dice que tiene problemas con su internet y que si al final puede presentar su caso. Entonces, voy presentando los casos clínicos, doctor. Adelante. Este es el caso Buenas clínico de mi noches, compañero. doctor. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. adelante, adelante. Bueno, mi caso clínico relacionado, ¿no? Es inestabilidad hemodinámica por el efecto Macklin en un paciente con COVID-19, ¿no? Bueno, el reporte del caso se trata, ¿no? De un paciente varón de 49 años, ¿no? Comerciante natural del distrito de Huacho, ¿no? Con antecedentes de obesidad y diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Con tratamiento de metformina de 850 miligramos, ¿no? Bueno, el 9 de septiembre de 2020, este paciente ingresó con tos seca, sensación de respiratoria, cefalea. Bueno, y el personal, ¿no? Al examinar, hacer el examen clínico, se encontró, ¿no? Con una presión de 110 sobre 70 miligramos, ¿no? De mercurio. Bueno, la frecuencia respiratoria estaba con 42 por minuto, saturación de oxígeno de 78, ¿no? En el examen laboratorio se encontró, ¿no? Que tenía una hemoglobina dentro del rango normal, ¿no? De 13.5 gramos por decilitro, con un hematocrito de 40.1, las plaquetas eran de 2.25, 225.000 por milímetro cúbico, ¿no? La glucosa tenía de 143 miligramos por decilitro y unas proteínas totales, ¿no? De 6,49 gramos por decilitro. Y a la prueba rápida que se realizó, el paciente tenía COVID positivo, ¿no? Porque tenía un resultado de IgM y IgG, ¿no? Positivo. Siguiente.
Bueno, se le tomó también una radiografía de paciente donde se observaban los signos de infiltración alveolar difusa, ¿no? En ambos campos, como se ve en la imagen, ¿no? El paciente posteriormente, después de haber ingresado al hospital, no se pone mal, entonces lo que hace el personal de ingresar a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Con los siguientes diagnósticos, ¿no? Aparte de los que ya había ingresado con su diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, ¿no? En este caso ya ingresó por insuficiencia respiratoria, sepsis por infección por COVID y bueno, los dos diagnósticos más, ¿no? Posteriormente, ya horas después, ¿no? Este paciente presenta disminución, ¿no? De la saturación de 95 a 60%, ¿no? Una frecuencia respiratoria de 46 por minuto y una frecuencia cardíaca de 105 por minuto. La presión era de 150 sobre 97, ¿no? Se elevó esta presión, poco a poco se estaba elevando más. Entonces, se protege la vía aérea con intubación endotraqueal, ¿no? Siguiente. Bueno, sin embargo, ¿no? Por la inestabilidad hemodinámica que tenía este paciente, ¿no? Va a continuar con un descenso brusco de la presión arterial, ¿no? Que de 170 sobre 110 bajó a 50 sobre 35 miligramos de mercurio, ¿no? Por lo cual el personal inicia, ¿no? Con el tratamiento con un reto de fluidos e inotrópicos, ¿no? Pero bueno, no evolucionó de la mejor manera como se esperaba. El paciente fallece, ¿no? Por el efecto de Macklin y un shock obstructivo, ¿no? Bueno, en la discusión es que el paciente, bueno, de acuerdo a toda la fisiopatología que tenía, ¿no? Lo conllevó a una neumonía grave severa, ¿no? Porque el paciente, antes de ingresar al hospital y durante la hospitalización, presentó, ¿no? La tos seca, lo que pudo también condicionar, ¿no? Un aumento de presión en la vía aérea distal, ¿no? Con efecto de ruptura alveolar. Entonces, ya había salida súbita del aire al intersticio pulmonar, ¿no? Que es el peribroncovascular, que diseca, ¿no? Las estructuras anatómicas hasta que alcanzó al mediastino, y eso es lo que se conoce, ¿no? Con el efecto Macklin. Bueno, eso sería todo, doctor, mi caso clínico. Muy bien. Doctor, ¿Qué más, Rubí? ahora continúo yo con el caso clínico, doctor. En esta Bien, oportunidad, Rubí. sí. Bueno, voy a hacer la presentación de un caso clínico. La paciente tiene 41 años de edad, es de sexo femenino y de procedencia España. El motivo de consulta de la paciente fue porque refería molestias inespecíficas en lo que es la región externa alta, que no eran intensas y eran esporádicas. Y como antecedentes, pues la paciente era fumadora, pero no tenía antecedentes médicos de interés. Entonces, la paciente nos refiere que desde hace un año tiene molestias inespecíficas en la región externa alta, que no son intensas y son esporádicas, y en los últimos 3 meses refiere un dolor en dicha zona que tiene en relación con los cambios posturales. Se le realiza un examen físico, pero la exploración física por órganos y aparatos, en la exploración también analítica general y en el electrocardiograma no tiene ninguna anomalía, es normal. Entonces se le manda a realizar exámenes de laboratorio, se le realiza una radiografía de tórax, en donde pues se pone en manifiesto un ensanchamiento mediastínico superior por una masa de contorno bien definido y bueno, que también son convexos hacia el pulmón. Y como no borra el arco aórtico ni tampoco borra los cilios ni la aorta descendente, entonces se puede deducir que su localización es en el mediastino interior. Y lo bueno es lo que se confirma en lo que es la proyección lateral, en donde se ve esa ocupación de esa masa en el espacio retroesternal. Posteriormente se le realiza una tomografía computarizada de tórax y bueno, tras la administración de lo que es el constructo intravenoso, se observa una masa en el mediastino anterior de un diámetro de 8.5 centímetros, con una densidad que, pues, según nos mencionan, es predominantemente líquida
y tiene un septo fino en su interior y una pequeña también imagen de atenuación grasa en su región más superior. Y bueno, esta masa, según se observa, presenta bordes lisos y no se identifica signos de invasión de las estructuras mediastínicas. Las estructuras mediastínicas se encuentran conservadas. Entonces, estos hallazgos, por estos hallazgos, se procede a lo que es una resección de esta tumoración y a la biopsia pues, del tumor se apunta que este es un caso de un teratoma maduro mediastínico. Y bueno, los teratomas maduros mediastínicos pues, son neoplasias benignas de lento crecimiento que pues, están localizadas usualmente en el mediastino anterior superior, como se puede observar, o cerca de o dentro del parénquima tímico, y pues suelen estar adheridas a los que son los grandes apleuras, pericardios, pulmón, grandes vasos, en lo paretoráxico, también en la diafragma. Y pues generalmente son asintomáticos al comienzo, pero cuando estos se vuelven más graves, pues pueden presentarse signos o bueno, síntomas de tos, disnea y dolor torácico, ¿no? Y bueno, aquí lo que es la tomografía de tórax es la técnica diagnóstica de elección y pues el tratamiento de elección para ello, para lo que es el teratoma maduro, consiste pues en la extirpación quirúrgica radical de este tumor. Ese sería mi caso clínico, doctor. Muy bien, Rudy. ¿Qué más falta, Rudy? Falta un par de casos clínicos más, doctor. Ahora continúa mi compañera Bustamante y luego mi compañero Bojorquez. Y con eso habríamos culminado. ¿Y Soto? Bueno, Ella va a exponer al final, doctor, terminando los casos clínicos. Ya, correcto. Bustamante, a ver, Bustamante. Buenas noches, doctor. Mi caso clínico es sobre la importancia de la biopsia a la recaída pues, del paciente con cáncer de mama. Este caso es de una mujer de 44 años, no tiene factores de riesgo cardiovascular, pues tiene antecedentes de tuberculosis que los tuvo a los 22 años, que lo trataron pues óptimamente y no presentó o no tuvo lo que es sin datos de reactivación pues de la enfermedad, ¿no? Ella es una exfumadora, ya desde los 39 años lo dejó, ¿no? Tiene antecedentes ginecológicos que... tiene antecedentes, en los antecedentes pues, ginecológicos, ella su edad, inició pues su menarquía a la edad de los 12 años, tuvo 3 gestaciones, 3 partos y los 3 están vivos, ¿no? Y su último parto fue en diciembre del año 2009. A la edad pues de los 40 años. No tiene antecedentes familiares que causen interés. En febrero del año 2010, a los 2 meses de periodo de lactancia, ella consultó por un nódulo que presentó pues en la mama izquierda, ¿no? El cual pues se venía notando desde su último embarazo. No presenta dolor ni secreción anormal, ¿no? De ahí se le realiza lo que es una exploración física y ahí pues se encuentra lo que es una masa consistente dura en la mama izquierda, que sus medidas es de 10 por 6 centímetros. Y también pues se le encuentra al menos una adenopatía axilar, que es de consistencia dura, ¿no? Y se le manda a hacer lo que son unas pruebas complementarias como mamografía, ecografía y lo que es una resonancia magnética. Ahí pues se le encuentra una lesión pues sospechosa maligna en el cuadrante superior externo, ¿no? De la mama izquierda y la medida pues es de 6,7 por 2,9 centímetros. Y también pues presenta al menos 6 adenopatías axilares, ¿no? Acá en la imagen, pues esta es una resonancia magnética de la mama, donde se observa pues lo que es el tumor, ¿no? En la mama izquierda.
También otra técnica, otro examen que se le mandó a hacer fue el VAC, que es vendría a ser, esta técnica es una técnica que es una técnica de biopsia con aguja gruesa, ¿no? Acá pues del nódulo mamario es compatible pues con el carcinoma ductal. También otra prueba que se le manda a hacer es lo que es el PAF, que vendría a ser lo que es un estudio axilar con ecografía y también acompañado de una punción citológica, pero es una aguja súper delgada, súper fina, ¿no? Y al final pues terminaron diagnosticando que esta es una mujer pues premenopáusica con con carcinoma ductal infiltrante en la mama izquierda, y le dan lo que es por tratarse de lo que es de un carcinoma, pues le dan de tratamiento pues lo que es una quimioterapia neoadyuvante, que esto se aplica pues como primer paso para que se pueda reducir lo que es el tamaño del tumor, ¿no? También pues seguida con un fármaco que es el docetaxel, ¿ya? Bueno, y en septiembre del año 2010 se le realiza lo que es una mastectomía izquierda, ¿ya? Y pues la anatomía patológica de la pieza quirúrgica fue pues compatible pues con el carcinoma ductal, ¿no? Infiltrante del grado 3. Y en la evolución, ella pues en junio del año 2014, ella vuelve, ¿no? Porque presenta lo que es una tosis palpebral, que esa viene a ser pues lo que es que el párpado superior pues desciende, ¿no? Y también pues regresa porque presenta lo que es una cervicalgia que es intensa, que le va fastidiando o va con 2 semanas de evolución, ¿no? Y se realiza lo que es una exploración física, y ahí pues se ve que tiene una limitación pues en la mirada vertical del ojo derecho. Entonces deciden pues de nuevo ingresarla para que le realicen los que son nuevos exámenes, ¿no? Como por ejemplo una tomografía computarizada cerebral, y pues se observan ahí pues lesiones esfenoidales bilaterales con compromiso pues de las partes blandas, como se ve pues acá en la imagen, ¿no? Y también pues se le hace otras tomografías computarizadas como en el tórax, abdomen y pelvis, y ahí pues se ven pues lesiones que son hipodensas a nivel hepático, a nivel pulmonar, y también pues presenta lo que son lesiones les presenta lesiones óseas, ¿no? En la fosa ilíaca, ¿no? Derecha, con componentes de partes blandas, que fue pues biopsiada, como se ve pues acá en la imagen. Ante este nuevo hallazgo, acá ellos interpretan porque la paciente cursa tiene lo que es una recaída, ¿no? Una recaída hepática, pulmonar y ósea, ¿no? Que es extensa pues del cáncer de mama que ella pues presentó, y entonces deciden iniciar pues lo que es la primera línea de la quimioterapia, que el esquema vendría a ser pues iniciar con fármacos, que es el Paclitaxel con el Benzazimab, que se realiza pues una biopsia, lo que es en la parte blanda de la ilíaca derecha, ¿no? Y luego para el problema de sus dolencias se le envía lo que es hacer una radioterapia antiálgica para las lesiones óseas y cervicales, pues para que pueda tener lo que es un buen control referente al dolor. Esto es del lugar donde saqué el caso clínico. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, Bustamante. ¿Otro? ¿A quién le toca? Ahora continúa mi compañero Bojorquez. Bojorquez. Sí. Ya, a ver, empieza. Jorge. Buenas noches, doctor y compañeros. Creo que ya se puede proyectar mi diapositiva, así que no fuese así, me avisan, por favor.
Voy a desarrollar el caso clínico de un hombre de 80 años con fiebre, atelectasia lobar y derrame pleural. Soy el alumno Borges con Dori Lenin. Este caso lo encontré de una revista americana de medicina respiratoria. La revista tiene ese nombre y es de la Asociación Argentina de Medicina. Es de un paciente masculino de 80 años de edad, oriundo de Paraguay, que fue internado en su lugar de origen por neumonía grave que requería de intubación orotraqueal. Además presentaba hipertensión arterial sin tratamiento y era sondado crónico por hiperplasia prostática. Además de él se había obtenido un diagnóstico de cáncer de próstata por una biopsia que salió positiva, siendo derivado a urología para una resolución de manera quirúrgica. En los siguientes meses presentó registros febriles, por lo cual se tuvo que realizar radiografía de tórax, en donde se evidenció infiltrado homogéneos en la base derecha, aumento del mediastino superior, como se muestra en la imagen. Se realizaron aparte hemocultivos, urocultivos, de los cuales se interpretó un cuadro como neumonía intrahospitalaria, derrotándose ese tratamiento con piperacilina, tazobacteram. Se recibió además un aislamiento de Candida tropicalis del urocultivo, por lo que también recibió fluconazol durante un periodo de 11 días. El paciente a las semanas presentó nuevos registros febriles con aumento de requerimiento de oxígeno, evolucionó un cuadro de shock séptico con requerimientos de inotrópicos por menos de 12 horas, con caída de la presión de oxígeno a 160. La radiografía de tórax del infiltrado en la base derecha, como mostramos, se evidenciaba un derrame pleural, se realizó por lo cual toracocentesis, en donde se evidenció el líquido pleural turbio, con características físico-químicas del exudado no complicados, con elementos de 550, ¿no? Leucocitos 240, eran leucocitos 240, hematíes 310, neutrófilos 15%, linfocitos 80%. Además, 1 gramo por litro de glucosa. Proteínas 1.2 gramos por litro. La citología del líquido pleural, oncológicamente se encontró negativo. Hubo persistencia febril con registros diarios de asociaciones a episodios de bacteriemias, por lo cual se realizaron nuevos cultivos. Y también punta de catéter con resultados negativos. La tomografía computarizada de tórax, que se muestra en la imagen, informa un derrame pleural bilateral con predominio derecho, consolidación del espacio aéreo en el lóbulo inferior derecho, adenomegalias mediastinales e iliales, aumento del diámetro de la aorta ascendente también se puede evidenciar, esplenomegalia homogénea también se presenta en la tomografía computarizada. Se buscó nuevamente nuevos episodios de bacteriemia, por lo cual se estuvo realizando hemocultivos micológicos y nueva toracocentesis, donde se encontró turbio, abundantes hematíes, pH de 7.57, glucosa de 1.44 gramos por litro, proteínas 1.4 gramos por litro. Además, exámenes también que se realizaron tomografías computarizadas de abdomen, pelvis, que informó también una esplenomegalia homogénea, vesícula litiásica, quistes simples en el polo superior del riñón derecho, en la sonda vesical. Bueno, estos son los datos que
que mencioné, que se habían encontrado. Discusión clínica. Bueno, aparte a pesar ya de los tratamientos adecuados que se habían aplicado, hubo persistencia febril con episodios que se interpretaron como bacteriemias, con requerimientos progresivos de oxigenoterapia. Presentó mala evolución clínica, a pesar de la terapéutica, ¿no? Entonces, de lo que se menciona, se realizan los siguientes diagnósticos posibles, que vendrían a ser adenocarcinoma de próstata, neumonía grave de comunicación neumónica intrahospitalaria, insuficiencia respiratoria secundaria, asepsis, bacteriemia y neumonía de Burkholderia, cepacia, poliadenopatías, anemia progresiva, esplenomegalia, púrpura trombocitopénica trombótica, candiduria asintomática. La neumonía grave de la comunicación o neumonía intrahospitalaria habla bueno, se está sosteniendo esta idea en el diagnóstico diferencial de lo que se evidencia en los exámenes, por los infiltrados radiológicos, la hipoxemia, la leucocitosis, que está asociado, es compatible al cuadro clínico, la persistencia del derrame pleural, que son características que se pueden interpretar como compatibles con este diagnóstico, ¿no? Como el exudado no complicado, ¿no? Con el aislamiento de bacteriológico contaminando. Sin embargo, este diagnóstico tampoco permitiría explicar todo el cuadro clínico en general del paciente, ¿no? Pero son posibilidades que se plantean, ¿no? En la revista, en el artículo, mencionan entre todas estas posibilidades cuáles serían las características que más se aproximarían al diagnóstico. Bueno, para finalizar, se menciona que el diagnóstico que fue dado al paciente fue el linfoma difuso de células grandes B, variante linfoma intravascular con compromiso multisistémico de pulmones, como se ven en la figura, de corazón, de tiroides, de vaso, hígado, próstata y ganglios, ganglios cervicales, torácicos y abdominales, y compromisos de serosas del estómago, del pericardio, del esófago, de la tráquea y del páncreas. Se encontraron hallazgos microscópicos adicionales, que fue depresión de lípidos adrenales, necrosis tubular aguda, vasocongestión generalizada, signos de hemofagocitosis esplénica, signos de isquemia a nivel de corteza cerebral. Son datos adicionales, y acá vemos la figura, la macroscopía del pulmón, que mostró las adenopatías, ¿no? Iliares en el ilio, y mediastinales, ¿no? Con compresión bronquiales, y los nódulos. Bien, gracias por su atención. Gracias, doctor y compañeros. Muy bien, muy bien. A ver, Borges. A ver, Rubén, ¿quién falta? Sí, doctor. Ahora solamente faltaría el caso de Sarita, nada más. Sarita Soto, ¿no? Sí, doctor, bueno, sí. A ver, Sarita. Ya. Doctor, mi artículo es de la revista cubana de medicina militar, que se ha publicado el día exacto, el 28 de agosto del 2021. Entonces, todo este tiempo, ¿no? Y hasta aún todavía con la fecha está todavía en estudio la COVID-19, porque pues es una enfermedad aparentemente nueva, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo pues se ha realizado este estudio? Con el objetivo básico de describir las características clínicas y radiológicas de los pacientes con la COVID-19, ¿no? Entonces, este estudio se ha realizado en el periodo comprendido de marzo a octubre del año 2020, ¿no? Donde estaba el boom, pues, de la pandemia, ¿no? Se estudiaron a 404 pacientes de todas las edades. En
egresados pues con diagnósticos confirmados, ¿no? Entonces, el resultado es la siguiente, ¿no? Que el 55% de los pacientes fueron del sexo femenino, ¿no? Y entonces, y entre ellos, asintomáticos, el 60%. El 37% tenía entre 40 y 59 años de edad, y en los menores de 20 años, pues el 70% de ellos no presentó síntomas de la enfermedad al ingreso, ¿no? Entonces, estuvieron asintomáticos de todos los pacientes estudiados el 54.5%. Ahora, el 80% de las radiografías positivas correspondieron a los sintomáticos, ¿no? Y la tos fue el síntoma más frecuente de estos pacientes estudiados, ¿no? Y la mayor positividad en la radiografía del tórax se encontró en los pacientes mayores de 70 años, ¿no? Y se observó como patrón más frecuente la opacidad en el velo y la distribución periférica, ¿no? Y concluye esta revista que predominan los pacientes asintomáticos y la positividad de las radiografías es mayor en los pacientes ancianos y en los pacientes vulnerables. Eso sería todo. Bueno, Sería todo, doctor. mira, Rubí, vamos a tener ya las 9 ya, prácticamente. Vamos a quedar en qué día les voy a tomar la práctica. ¿Entiendes? Porque ya es tarde ya. Tiene que ser en el transcurso de estas tardes. Puede ser mañana, el sábado tal vez. Busca un horario, Rubí, y me pasa la voz. Pero tiene que ser... ¿Ah? Doctor, ¿podría ser el lunes en la tarde a las 7 de la tarde? No. Esta semana. Lunes, no, tiene que ser para terminar esta semana. Y el lunes ya está el examen, está la teoría, ya va a ser muy cargado ya para ustedes y para nosotros también. ¿Y si fuera el día de mañana, a qué hora podría ser, doctor? Puede ser igual a las 7 o a las 8, ¿no? Una hora para... Va a ser rápido, una hora es suficiente. Ya, doctor, está bien. Ah, otra cosa, Rubí, tú eres delegado general de toda la promoción, ¿no es cierto? Sí, doctor. Hemos estado pidiendo un profesor y han contratado un profesor, porque hasta el año pasado estaba el doctor Delso, que falleció, y otros doctores que han salido jubilados. Ha entrado el doctor Jaime Cabello Pardo, él es del Hospital María Auxiliadora. Entonces, en el siguiente rotación, ya él también va a participar, o sea, hay que dividir también grupo con él, ¿me entiende? Sí, doctor, está bien. Correcto. Ya, entonces... También disculpe, doctor, quería comentarle algo breve nada más. La delegada del grupo de la doctora Valdivia me ha dicho que no va a poder cuidar su grupo, a su grupo en el examen, que si se pueden unir a nosotros el día del examen. Sí. Creo Sí, que tiene un doctor. problema y se va a unir a nosotros, ¿ya? Eso nada más, La doctor. autora tiene teoría ese día, no sé cómo han quedado con la teoría que tiene programado. Si en caso no se puede realizar, lo reprogramamos para la semana, doctor, no hay problema. Correcto, ya. Entonces la teoría se pega el grupo de la doctora Valdivia a nuestro grupo, ¿ya? Sí, doctor. Con respecto al examen, ¿este examen podría realizarse también el día domingo o solo viernes o sábado? ¿Cuál es el examen? Nuestro examen La práctico, práctica. doctor. Sí. Bueno, lo ideal sería que sea, pues, el domingo estamos descansando, pero si por A o B no tienen tiempo que se justifique, ¿no? Podríamos hacerlo el domingo, pues, en la tarde tendría que ser, ¿no? Claro, doctora, en la hora que usted A pueda, ver, doctor. ve tú la posibilidad de hacerlo mañana o pasado, ¿ya? Está bien, En todo doctor. caso, me confirma su día. Listo, doctor, está bien. El examen, disculpe, doctor, para marcar oral, ¿cómo se Para llevará a cabo? marcar, en la práctica. Sí, en la práctica. No, les voy a mostrar algunas imágenes, va a ser oral.
Ya, doctor. Les voy a mostrar imágenes de uno en uno y me van a hacer la descripción, ¿no? De las imágenes que están viendo, ¿no? Y va a ser así, ¿ya? Ya, doctor. Y el teórico sí son 20 preguntas, ¿no? Sí, 20 preguntas con 5 opciones para marcar. Tienen que ser con cámara prendida, como siempre lo hemos hecho. Por eso es que tienen que estar pues, los grupos con su profesor de práctica. Bien. Media hora del tiempo límite y se termina rápido. Ok, doctor, está bien. Cada uno con su DNI en la mano, ¿no? Para identificarlos, pues. Ya, doctor. Ok, así quedamos, Rubí. Me confirmas mañana temprano, ¿ya? ¿En qué Doctor, momento va a ser, ya? Dime. doctor, disculpe la pregunta. ¿Cuántas imágenes van a hacer por persona para el examen de práctico? Práctica, 1 o 2, depende, pues. Si con una es suficiente, se lucen, me dicen todo, suficiente. Pero si veo que no están seguros, les pondré otra imagen y conversaremos. Bien. Ya, así va a ser. Bueno, doctor, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Ya, Rubí, qué gusto. Ya mañana espero que me confirme. Sí, doctor.